Hoy vamos a trabajar la suma y diferencia de ángulos de funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿de qué se trata lo que es suma y diferencia de ángulos? Bueno, son relaciones que dan el valor de la función trigonométrica de un ángulo igual a la suma de dos o más ángulos. Y también de un ángulo igual a la diferencia de otros dos. Dichas funciones se expresan con relación a la de los ángulos dados. ¿A qué se refiere esa definición? Miren, hay unos ángulos que nosotros conocemos que aparecen dentro de la tabla trigonométrica, la que ya hemos trabajado durante la semana. En esos ángulos que aparecen en la tabla trigonométrica, tienen ya de por sí un valor. Es decir, que si yo quiero saber el ángulo, el seno de 30, bueno, ahí me dice un medio. O sea, ya yo tengo el valor de cada razón trigonométrica para esos ángulos notables. Pero, ¿qué ocurre si me dan un ángulo diferente a los que están en la tabla trigonométrica? ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, en ese caso, yo lo que transformo eso en una suma o una resta de dos ángulos que se conozcan, que sumado den el ángulo que no es conocido. Entonces, vamos, aquí tenemos las fórmulas que definen al seno, al coseno y a la tangente de la suma o la resta de dos ángulos, por eso dicen más o menos. Aquí las vemos ya separadas, la suma y diferencia de ángulo explicada. Cuando decimos el seno de la suma de alfa más beta o alfa menos beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta más o menos, es decir, si aquí es una suma, entonces aquí será una suma. Si aquí es una resta, entonces aquí será una resta, más o menos coseno de alfa por seno de beta. Entonces aquí yo lo tengo separado. Si es suma, suma. Si es resta, resta. Cuando tratamos del seno. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de esa misma fórmula. Vamos a hallar el seno de 75. Si ven, en la parte derecha yo tengo lo que llamamos ángulos notables, lo que trabajamos en la tabla trigonométrica. Está el 0, 30, 40, 60, 90, 180, 270 y 360. No aparece el de 75 grados. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo busco dos de estos ángulos que restados me den 75 o que sumado me den 75. Entonces, ¿cuál es de esos ángulos que ustedes ven ahí? Sumado dan 75. Jóvenes, respondan. Están en línea, jóvenes. Necesito que hablen. Catherine Fernanda, Castillo, Patricia Melo, Yedalmi. $30 y 45 dan 75. Ah, bueno. Respondan rápido porque parece que están en pausa. Slow motion. ¿Qué pasa? Vamos a esto, ¿eh? Entonces sí, 30 y 45 son ejemplos. Entonces, en una suma. Como es una suma, la fórmula que vamos a utilizar es la del seno de la suma de esos dos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Los que suman el 75, que es 30 y 45, o sea, 45 y 30, que dan 70. Es decir, seno de 75 es lo mismo que decir seno de 45 grados más 30 grados. ¿Están entendiendo a esta hora? Respondan rápido. Sí. Sí. Bien. Entonces, la idea es que cuando tenemos la suma o la diferencia, que es resta, de ángulos, lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos un ángulo que no aparece en la tabla, tratamos de encontrar dos ángulos que sumados o restados me den ese ángulo. Entonces, ¿cuáles son los ángulos que vamos a sumar o restar? Los ángulos notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Estos que aparecen en la tabla.
30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Son ángulos notables. Ya. Luego que tenemos ya seno de 45 más 30, aplicamos la fórmula, tomando en cuenta que al primer ángulo lo vamos a llamar alfa y al segundo ángulo lo llamamos beta. En ese sentido, seno de 45 más 30. Podemos decir que lo que yo debo hacer inmediatamente es buscar el valor que tiene el seno del 45 o primero sustituir aquí donde está seno de 45, coseno de 30. Ahí lo colocamos. Luego dice más coseno de alfa, que es coseno de 45, por seno de 30. Ahí también está colocado. Ya simplemente lo que hicimos fue directamente sustituir alfa y beta, que es 45 y 30, donde estaban alfa y beta en la fórmula, 45 y 30. Ya que tenemos esto realizado, lo que hacemos es simple. Vamos a nuestra tabla trigonométrica. Si ya no la memorizamos, no tenemos que usarla. Si aún no la hemos memorizado, abrimos nuestra tabla trigonométrica y buscamos el valor de esas funciones. Seno de 45. ¿Qué dice que es seno de 45? ¿Cuál es el valor? ¿Quién me dice? Respondan. Jóvenes, según, ahí está la tabla, se la coloqué. ¿Cuál es el valor de seno de 45 grados? Raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 sobre 2, correcto. Entonces eso es lo que colocamos. ¿Y cuál es el coseno de 30 grados? Uno sobre 2. Coseno de 30. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 3. Partido 2. Lo multiplicamos por, ponemos un punto, raíz de 3 Exactamente. partido 2. ¿Lo ven ahí? ¿Pero qué sigue la fórmula? ¿Cómo sigue? Se suma. Más. ¿Más qué? Coseno de Coseno de 45. ¿Cuánto vale el coseno de 45? Raíz de 2 partido 2. ¿Coseno de 45 cuánto da? Raíz de 2 partido 2. Raíz de 2 sobre 2, correcto. Y multiplicado por el seno de 30. ¿Cuánto da el seno de 30? ¿Jóvenes? 1 partido 2. 1/2, correcto. Entonces lo multiplicamos por 1/2. Aquí tenemos una multiplicación, una suma, una multiplicación. Pero recuerden que primero se resuelven las multiplicaciones y luego la suma. Entonces lo que hago es multiplicar. ¿Qué multiplico? Fácil. Multiplico raíz de 3 por raíz de 2 por raíz de 3 y abajo multiplico 2 por 2. Raíz de 2 por raíz de 3 me da raíz de 6 y 2 por 2 en el denominador es 4. Perfecto. 4. Entonces sumamos nuevamente y tenemos otra multiplicación en la parte derecha. Raíz de 2 por 1. ¿Cuánto es raíz de 2 por 1? Raíz de 2. ¿Y 2 por 2? Raíz de 2. Raíz de 2 sobre 4. Entonces, aquí tenemos algo que quiero que sepan. Miren, en la multiplicación usted puede multiplicar dos raíces. Por ejemplo, 2 por 3 me dio 6, ¿verdad? En la suma no se pueden sumar si son raíces diferentes. Para yo sumar raíz de 6, tengo que tener otra raíz de 6. Yo digo, raíz de 6 más raíz de 6 son 2 raíz de 6. Pero si yo digo raíz de 6 más raíz de 2, no se pueden sumar. O sea, no se pueden mezclar porque son operaciones diferentes. Es como que tú sumes arroz con habichuela o mango con banana. Son dos frutas diferentes, no se pueden sumar. Te tiene que decir, hay tantos mangos y tanta banana. Entonces, cuando tenemos raíces con diferentes números, entonces no podemos sumarla. En ese caso, lo que hacemos es, vamos a multiplicar un producto cruzado, o hay una regla que dice que cuando en una suma
de fracciones, cuando tenemos el mismo denominador, colocamos nuestro mismo denominador y arriba sumamos los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Raíz de 6 más raíz de 2. Más raíz de 2. Yo coloco mi numerador y abajo coloco ¿quién? El denominador que era 4. Entonces, 4. ¿ahí qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo determinar el decimal y decir, ¿cuál es el decimal de raíz de 6? Lo determino. Puede ser con la calculadora. Usted busca la raíz a 6 y le suma la raíz a 2 y lo divide entre 4. Eso le va a dar equivalente, un número equivalente a 0.96. Y ya hemos terminado. Entonces, si yo retroalimento rápidamente, me dan hallar el seno de 75. El seno de 75 es 0.96. O el seno de 75, si lo quiere decir en valor de raíz, es raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Seno de 75. Pero te dirán, yo no puedo encontrar el seno de 75 porque no está en la tabla. Entonces, ¿qué hago? Utilizo lo que llamamos suma y diferencia de ángulos. Entonces, busco dos ángulos que sumado me den el 75 y así yo puedo determinar su valor. Ahí los dos ángulos fueron el 45 y el 30. Luego sustituyo 45 y 30 en la fórmula. Siempre el primero es alfa, el segundo es beta. Y ahí, luego de yo haber sustituido, voy a tener las razones trigonométricas de 45 por coseno de 30. Dame un segundo, hay un audio que voy a desactivar. Entonces, luego que tengo ya mis expresiones colocadas en forma de razón trigonométrica, yo determino con mi tabla trigonométrica, determino los valores de cada una de esas funciones. Seno de 45, bueno, ya lo tengo, es raíz de 2 sobre 1. ¿Por qué? En la tabla está, ya lo hemos determinado semanas anteriores. Coseno de 30, también. Entonces, lo que toca hacer ahora es simplemente la multiplicación y la suma de esos elementos. Y ya hemos terminado, jóvenes. Voy a colocarle una tarea en Classroom hoy, así que... Profesor. Entren para que la vean. Sí, diga. Profesor, yo no entendí muy bien el último paso de la suma de la raíz. Dame un segundo, te voy a explicar. La pregunta fue, ¿qué ocurrió en la suma? Bueno, vamos a sumar esas raíces. Lo que hicimos fue, recuerden que raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4, yo no puedo sumar raíz de 6 y raíz de 2. Entonces, hay una regla que me dice que si tenemos el mismo denominador en dos fracciones o en la suma de dos fracciones, simplemente lo que hago es coloco el mismo denominador y arriba lo mismo número. En vez de empezar a multiplicar 4 por 4, 6, raíz de 6 por 4 y tener ahí una expresión más grande, la forma más simplificada es colocar el denominador porque es el mismo. Raíz de 6 tiene 4 y raíz de 2 tiene 4, coloco el mismo 4. Porque como tienen el mismo denominador, entonces yo simplemente pongo el mismo denominador y sumo los numeradores. En ese caso, yo no puedo sumar directamente raíz de 6 más raíz de 2. Entonces lo que hago es que lo hago separado. Primero lo llevo a decimal. ¿Cuál es la raíz de 6? La sumo con la raíz, el decimal de la raíz de 2. Usted lo busca en la calculadora. Raíz de 2, eso que da lo suma a lo que le dé la raíz de 6 y al final lo divide entre 4 y eso da 0.96. ¿Entendió? Tengo que buscar la raíz de 6, luego la raíz de 2 y entonces lo que me dé el resultado, la suma, después lo sumo. Ajá. Y lo divido entre 4. Y el resultado lo divide entre 4. Bien. Y le da el decimal 0.96, equivalente, le puede dar más, un poquito más, pero ese es redondeado. Bien. Entonces, recuerden, la tarea está
en el aula de Classroom estará hoy, así es que deben estar pendientes.